Teleamazonas presenta 24 horas con Astrid Singre. Amigos de todo el país, bienvenidos a su noticiero de 24 horas en esta emisión central del sábado 22 de marzo del 2025. Para mí es un gusto acompañarlos en esta hora de información. Aquí arrancamos. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología emitió una nueva alerta. Las lluvias con tormentas persistirán en la costa, mientras que en la sierra las precipitaciones serán de variable intensidad. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología emitió una nueva alerta sobre las condiciones climáticas que afectarán varias regiones del país. Según el pronóstico del INAMI, las lluvias, tormentas y vientos intensos continuarán hasta el lunes 24 de marzo. Además del riesgo de inundaciones, desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra. Pero también es probable que después del 24 tengamos nuevamente eventos de precipitaciones más generalizadas en la región litoral. Esto contempla entre el 24 y 30 de marzo que la configuración atmosférica contempla una situación en la que las lluvias nuevamente podrían verse más intensas en frecuencia e intensidad en la región costa. Entre las zonas más afectadas por las lluvias, en la región insular, gran parte de las Islas Galápagos, lo que podría generar complicaciones en actividades turísticas y de transporte. En la región litoral, las lluvias de mayor intensidad se concentrarán en Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos y ciertas zonas de Guayas. En la sierra, Bolívar, Pichincha y el occidente de Cotopaxi serán las zonas con las lluvias más intensas. Y en la región amazónica se esperan precipitaciones intensas, especialmente el 22 de marzo. El INAMI indicó que este pronóstico se debe a diversos factores, entre ellos el alto contenido de humedad y la convergencia de vientos en la zona intertropical, además de la alta temperatura del mar y la interacción de una masa fría proveniente del sur del continente. Las lluvias intensas podrían generar acumulación de agua en hogares, negocios y caminos, además la presencia de bancos de niebla que podría reducir la visibilidad en carreteras, mientras que las descargas eléctricas, ráfagas de vientos sin tormentas representan un peligro adicional. La recomendación a la población es tomar precauciones ante posibles inundaciones, desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas vulnerables. Durante este invierno, el número de afectados por las inundaciones y deslaves ya superan a las 120,000 personas y 20 fallecidos. Paula Kun, Teleamazonas. Y en otro tema, la emergencia ambiental más devastadora de los últimos años en Esmeraldas continúa dejando afectaciones en el sector pesquero y turístico. Autoridades han anunciado que en las próximas horas se retome el servicio de agua potable en el cantón Esmeraldas. Gregory Rosero se encuentra en el cantón Quinindé y nos cuenta más. Gregory, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros, amigos? Sí, la emergencia por el desastre ambiental ocurrido en días pasados en la provincia de Esmeraldas continúa. Acá existe preocupación en los habitantes de la provincia de Esmeraldas, quienes hacían uso del río Caple y del río Biche, los que han sido declarados muertos. Nosotros les contamos más en el siguiente reportaje. Veamos. Es la emergencia ambiental más grande de los últimos años, la que dejó a cientos de familias afectadas y con ello la muerte de dos ríos, el Caple y el Biche, los que están ubicados en el cantón Quinindé, cerca de donde ocurrió la rotura. Hoy sus aguas están irreversiblemente contaminadas, dejando a los habitantes de sus riberas en estados de incertidumbre y desesperación. Ya no se va a poder coger agua como antes porque eso ya está totalmente contaminado y ya no se puede. Son ya 9 días de este desastre, lo que provocó la suspensión del servicio de agua potable en los cantones de Quinindé, Esmeraldas, Atacames y Río Verde. En este marco, la ministra del Agua aseguró que se están realizando todos los estudios necesarios y que en las próximas horas podría reanudarse el servicio, pero la incertidumbre persiste. Hemos realizado y tomado ya muestras en varios ojos de agua. Uno de ellos es las aguas superficiales que los había comentado, para de manera inmediata iniciar la potabilización en caso de que sean positivas.
En esta emergencia, el sector pesquero y turístico es el más afectado. Es por ello que las ayudas por parte del gobierno para mitigar en algo las necesidades han comenzado a llegar desde este jueves. La contaminación pues complica su labor y en ellos estamos volcados para poder ayudarlos para que superen estos momentos duros. Se estima que los trabajos de captación y limpieza realizados por Petroecuador concluyan en los próximos días. Sin embargo, los daños ambientales podrían tardar años en revertirse. Las comunidades afectadas no solo exigen respuestas, sino garantías de que una tragedia como esta no vuelva a repetirse. Gregory Rosero, Teleamazonas. Y bien, pues en la provincia de Esmeraldas se mantienen los ministros y los viceministros enviados por el gobierno nacional. Además, se estima que en las próximas horas el servicio de agua potable se restablezca en la ciudad de Esmeraldas. De esta y otras más noticias nosotros les contaremos más en nuestras próximas emisiones de 24 horas. Ustedes continúan con más en Estudios Centrales. Amigos, una excelente jornada para todos. Gracias, Gregory. Estaremos atentos. En este mismo tema, el derrame de petróleo en Esmeraldas, el peor desastre ambiental de su tipo en Ecuador, con un estimado de 300.000 barriles vertidos. La fauna y el ecosistema en general está en grave riesgo. ¿Cómo se está limpiando el crudo? Veamos el siguiente reportaje. El derrame de petróleo en la provincia de Esmeraldas ha sido catalogado como uno de los peores desastres ambientales en la historia de Ecuador. Se estima que aproximadamente 30.000 barriles de crudo se vertieron en el mar, afectando a costas, fauna y comunidades locales. Para comprender la magnitud de este derrame, consideremos que un barril de petróleo equivale a 159 litros. Por lo tanto, 30.000 barriles representan más de 4.700.000 litros de crudo. Si imaginamos una piscina doméstica estándar que contiene aproximadamente 50.000 litros, el volumen derramado equivale a casi 96 piscinas llenas de petróleo. Pero el impacto también es en el sector económico. Según el precio internacional del petróleo, que se sitúa en $67.04 por barril, la pérdida económica directa por el crudo derramado asciende aproximadamente a $2.011.200. Esta cifra no contempla los costos asociados a la limpieza, mitigación de daños ambientales y sociales, ni la pérdida de los pescadores y economía local. Pero al conocer todo esto, solo nos queda una pregunta: ¿cómo se va a hacer para poder retirar todo este crudo del mar? Las autoridades han desarrollado algunas fases como respuesta y equipos desplegados para la emergencia. En primera instancia tenemos la fase de contingencia y prevención. En esta etapa inicial se buscó contener la expansión del crudo y proteger áreas sensibles. Se desplegaron barreras flotantes para evitar que el petróleo alcanzara las costas y contaminara embarcaciones. Flotante protegiendo el casco de la embarcación. Luego de esto se implementaron estrategias para abordar el derrame con dispersantes biodegradables. Este líquido se arroja en las grandes manchas de crudo del mar y actúa descomponiendo el petróleo en gotas más pequeñas, facilitando su degradación por microorganismos presentes en el ecosistema marino o por la vaporización por la temperatura del sol. Al aplicarse sobre las manchas de petróleo en el mar, los dispersantes ayudan a que el crudo se disperse y se mezcle en la columna de agua, acelerando su biodegradación y reduciendo el impacto en la superficie y en la fauna marina. En esta primera fase se utilizaron 88 tanques de 55 galones cada uno, que serían aproximadamente 18.480 litros en total de dispersantes biodegradables. Si los comparamos con bidones de agua que tiene cada uno 20 litros, estaríamos hablando de 924 bidones llenos de dispersantes para mitigar la emergencia. Cuando se controló que las manchas de petróleo se siguen esparciendo, la segunda fase de remediación empezó. Aquí es donde se aplican técnicas de peinado, que son barridos manuales para poder retirar materiales contaminados como ramas y desechos, y la aplicación adicional de dispersantes en superficies afectadas. Este proceso es laborioso y puede extenderse durante años. Se estima que el derrame ha afectado a 7 playas y un río en la región, resultando en la muerte masiva de organismos acuáticos, y se estima que alrededor de 250 especies están en riesgo potencial debido a la contaminación. El petróleo, al formar una película oleosa en la superficie de agua, impide la penetración de luz y oxígeno, afectando gravemente a peces, aves y otros organismos. Si bien las autoridades y organizaciones
organizaciones están implementando medidas para mitigar el daño, la recuperación completa del ecosistema y de las comunidades afectadas requerirá esfuerzos sostenidos y colaboración a largo plazo. Macarena Larrea, Teleamazonas. Y un cambio en la política migratoria de Estados Unidos pone en riesgo el estatus de más de 500,000 migrantes. La administración de Trump eliminó el parol humanitario, obligándolos a salir del país y a quedar en situación irregular. El presidente Donald Trump ha revocado el parol humanitario afectando a más de 530,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Este programa, implementado durante la administración de Joe Biden, permitía a estos ciudadanos residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos. Según el aviso publicado en el Registro Federal, esta medida entrará en vigor el 24 de abril del presente año, obligando a los beneficiarios a abandonar el país o enfrentar posibles deportaciones. La administración Trump argumenta que las razones para mantener el programa ya no son válidas y que su continuación podría perjudicar a los trabajadores estadounidenses. Esta decisión ha generado críticas de abogados y activistas, quienes lo califican de imprudente y perjudicial para las comunidades afectadas. Además, el gobierno del republicano está considerando revocar el estatus de otros 240,000 ucranianos que se beneficiaron de programas similares, lo que añade incertidumbre a la situación de miles de migrantes que buscan estabilidad en Estados Unidos. Macarena Larrea, Teleamazonas. Y en otras acciones, desde el 2 de abril, Estados Unidos impondrá aranceles recíprocos a sus socios comerciales. Analistas aseguran que los países perjudicados serían los que no tienen un tratado de libre comercio, como es el caso de Ecuador, lo que afectaría a nuestras exportaciones. Las políticas arancelarias de Donald Trump continúan afectando a los socios comerciales de Estados Unidos. El incremento de los aranceles a China, México y Canadá perjudican indirectamente a Ecuador, aunque la medida fue aplazada para los países de América del Norte. A esto se le añaden los aranceles recíprocos que la Casa Blanca planea implementar desde el 2 de abril a sus socios comerciales, principalmente a los que no están protegidos por un tratado de libre comercio. Y aunque hasta el momento Estados Unidos no ha emitido el listado oficial de las naciones perjudicadas, analistas recalcan que Ecuador podría verse afectado. La política actual de los Estados Unidos es America First, primero Estados Unidos. Entonces ellos tratan de equilibrar la balanza comercial de una manera que ellos creen que es más justa, aplicando el mismo tipo de impuesto que los otros países le aplican a ellos. Al momento no está definido el porcentaje de arancel que impondrá la Casa Blanca. No obstante, especialistas realizan estimaciones. Nuestro camarón ingresa a Estados Unidos con 0% de arancel. Si ellos nos aplican un impuesto similar, nuestro camarón se haría entre 8 y 9% más caro de lo actual. Actualmente el banano ecuatoriano llega a Estados Unidos con el 0% de arancel. ¿A cuánto aumentaría ese arancel tras estos aranceles recíprocos? También alrededor del 10%. En caso de aplicarse la medida, el camarón sería el producto más perjudicado. Este informe del Ministerio de Producción y Comercio Exterior revela que este crustáceo lidera la lista de los productos de exportación no petrolera, siendo Estados Unidos el segundo país en la lista de los principales destinos. Desde la Cámara Nacional de Acuacultura se asegura que hay temor en este sector. En el caso particular de la actividad camaronera, son 1.300 millones de dólares que el país exporta anualmente a los Estados Unidos y que entran en riesgo el momento en que se anuncia un arancel. En Ecuador, 290,000 personas dependen de la cadena de valor del sector camaronero ecuatoriano. Gran parte de estas plazas de empleo se podrían ver afectadas en caso de existir una disminución en la demanda por parte de Estados Unidos tras el posible incremento de los aranceles. También la cadena de suministros, encarecen los productos. No se descarta que la administración de Trump suspenda estos aranceles recíprocos que entrarían en vigencia desde el próximo 2 de abril, siempre y cuando los demás países erradiquen las prácticas que Estados Unidos considera injustas. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Y regresamos con más información. Gracias por seguir en nuestra sintonía. En Quito se alista todo para el debate presidencial que se llevará a cabo este domingo. Según la Agencia Metropolitana de Quito, habrán alrededor de 10 cierres viales y Ismenia Solórzano está en el punto, justamente en la avenida Eloy Alfaro y la calle San Salvador, para traernos los detalles. Ismenia, te escuchamos. Buenas tardes.
Astrid, amigos televidentes, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Así es, ha empezado ya la cuenta regresiva para este debate electoral que se llevará a cabo este domingo a las 8 de la noche aquí en el canal del Estado. Para seguridad tanto de los candidatos como de los asistentes se ha planificado desplegar a más de 1,000 uniformados tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, ya para esta hora de la tarde podemos comentarles que están llegando y de hecho están colocando vallas de seguridad. También desde la Agencia Metropolitana de Tránsito se ha informado de alrededor de 10 cierres viales a lo largo y ancho de este perímetro. Para conocer más detalles, les tenemos el siguiente reportaje. Faltan solamente horas para que los aspirantes a la presidencia, Daniel Noboa y Luisa González, se enfrenten nuevamente en el debate electoral, un encuentro clave del proceso que se lleva a cabo. La confrontación de propuestas se llevará por 2 horas desde las 8 de la noche y abarcará 5 temas previamente definidos, como seguridad, economía, empleo, salud y educación. La sede de este debate será el canal público ubicado en el norte de la capital. Y para seguridad del evento, desde la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, se desplegará un contingente con más de 1,000 uniformados. Además, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha informado varios cierres viales a lo largo y ancho de esta sede. Por ejemplo, estará cerrada la calle San Salvador, desde la intersección con Avenida Eloy Alfaro, intersección con Avenida Amazonas y con la calle Pradera. También estará cerrada la calle Pradera desde la intersección con la calle San Salvador hasta la Avenida La República e intersecciones con las calles Mariana de Jesús y Mariano Aguilera. Del mismo modo, la calle San Salvador y Avenida Amazonas estará cerrada desde la intersección con la Avenida Francisco de Orellana hasta la Avenida Eloy Alfaro. Y la Eloy Alfaro desde la intersección con Avenida Amazonas hasta la Avenida de los Chiris. Sin embargo, las vías alternas serán Francisco de Orellana, 6 de diciembre, América, Naciones Unidas, Colón, González Suárez y la Avenida 10 de Agosto. Recordemos que la asistencia de los candidatos es obligatoria. Según lo establecido en el sorteo, Luisa González se colocará en el atril A y será la primera en intervenir en los ejes temáticos 1, 3 y 5, mientras que Daniel Noboa estará en el atril B e intervendrá primero durante los ejes 2 y 4. Bien, adicional comentarles que en torno a este tema electoral que vive el país, el CNE este sábado aprobó ya el Fondo de Promoción Electoral de las campañas tanto de Daniel Noboa como de Luisa González. En ese sentido, estos montos serán destinados para las campañas de ambos candidatos en medios de comunicación y en vallas publicitarias. Esa es la información hasta el momento. Ustedes tienen más en estudios. Buenas tardes. Gracias, Imenia, por los detalles. Y los candidatos que van justamente o postulan para Carondelet, Daniel Noboa y Luisa González, participarán del debate presidencial obligatorio por segunda vuelta electoral este domingo 23 de marzo. Cada uno responderá interrogantes planteadas en torno a 5 ejes temáticos. Y en el siguiente reportaje conoceremos más sobre cómo se llevará a cabo este debate. En cadena nacional de radio y televisión, el domingo 23 de marzo, desde las 20 horas, se transmitirá el debate presidencial de la segunda vuelta electoral, en el que participarán los candidatos Daniel Noboa por la Alianza Democrática Nacional ADN y Luisa González por la Revolución Ciudadana. El Consejo Nacional Electoral designó como moderadora del debate a la periodista Ruth del Salto, quien también fue moderadora en el debate 2023 entre los mismos postulantes. Los aspirantes a Carondelet deberán asistir obligatoriamente al debate. En el caso de no hacerlo, incurren en una grave infracción electoral, con sanción económica y pérdida de los derechos políticos participativos. Los candidatos González y Noboa debatirán 5 ejes temáticos: educación, salud y seguridad, criminalidad y seguridad, economía, empleo y gobernabilidad. Según el sorteo público, Luisa González ocupará el atril A, mientras Daniel Noboa se ubicará en el atril B. La ubicación le permitirá a Luisa González abrir la intervención en los ejes temáticos: educación, criminalidad y seguridad, además de empleo y gobernabilidad, mientras Daniel Noboa en los ejes de salud y seguridad social, empleo y gobernabilidad. El debate se dividirá en 2 bloques. Primero, los candidatos realizarán su presentación cada uno en 30 segundos. El debate por cada eje se desarrollará en 20 minutos. La candidata A, Luisa González, tendrá 2 minutos para responder la pregunta general que elaboró el comité. Posterior, el candidato B, Daniel Noboa, tendrá 1 minuto para realizar la primera interpelación. A esta responderá Luisa González en un máximo de 1 minuto 30 segundos. Nuevamente, el candidato B
Daniel Noboa deberá cuestionar por segunda ocasión en 30 segundos a la candidata A, Luisa González, quien tendrá que responder en 1 minuto. El segundo bloque del debate presidencial se desarrollará bajo la modalidad preguntas cerradas, que se formulará en un tiempo máximo de 25 segundos y cada candidato debe responder sí o no, en máximo 5 segundos. El debate presidencial se realizará en el primer día de la campaña presidencial. Según la resolución del Consejo Nacional Electoral, esto permitirá que los ciudadanos cuenten con más tiempo para conocer los planes y propuestas de los candidatos a la presidencia de Ecuador. Erika Vera, del Amazonas. Y en este mismo tema, según consultores, la economía y seguridad serán los temas de mayor expectativa que generen en el debate presidencial. Asimismo, agregan que los candidatos deberán sustentar otras propuestas como la constituyente. Que tanto Luisa González como Daniel Noboa llegan bajo las mismas condiciones políticas al debate presidencial, asegura el consultor político Ricardo Flores, quien detalla además que los ejes de seguridad y económicos serán los más álgidos del debate. Noboa debería centrarse mucho en el aspecto económico, que creo que es su fortaleza, y sobre todo con las recientes declaraciones de personajes de la Revolución Ciudadana. Otra parte, la candidata González, imagino yo, debería centrarse más en el tema de seguridad, por ejemplo, que es donde efectivamente todavía pues, hay cuestiones pendientes. Flores asimismo señala que las expectativas recaerán sobre las aseveraciones que hagan los candidatos, esto recordando que están expuestos a un fact-checking que podría repercutir en el postdebate. Es donde tienen que marcar ciertos mensajes cortos, concisos, ambos candidatos, para que ese postdebate lo puedan ganar. Es importante ganar el debate, pero más importante aún es ganar el relato y el postdebate. Por su parte, la consultora política Stephanie Macías considera como prioridad desarrollar los tiempos y el cómo se va a llevar a cabo la constituyente que ambos candidatos proponen. Pues para Macías, la ciudadanía sí se encuentra interesada de que se les garantice que esta no será otra constitución hecha a la medida del gobierno de turno. Tenemos que recordar que para llamar una asamblea constituyente hay todo un proceso. En menos de 1 año no logras tener una constituyente. Entonces, de aquí a 1 año, les toca gobernar y buscar de nuevo los consensos necesarios y encontrar de alguna manera dentro de las políticas públicas ciertas regulaciones y ciertas normativas que les permita tener un respaldo ciudadano que se refleje en las urnas. Otro punto que Macías ve como clave en este debate son las preguntas cerradas y justifica el porqué. Porque en el sí o no tienes un poco un margen de maniobra. Vas a tener 30 segundos para después argumentar, pero es muy poco. Creo que esta dinámica del debate será súper interesante. En este debate sí veremos una interacción de los dos candidatos. Astrid Singre, Teleamazonas. Y en otro tema, Virgilio Hernández y Andrés Arauz son investigados por la Fiscalía en el caso Ligados tras una denuncia presentada por asambleístas del oficialismo. En tanto que las conversaciones extraídas del celular de Augusto Verduga revelan que el correísmo apuntaba también al control del Consejo de la Judicatura. El objetivo, conseguir al menos 3 de 5 vocalías en el Consejo de la Judicatura, a través de acuerdos con la Defensoría Pública, con la Asamblea Nacional, y esperando, según sus cálculos, a que sea Luisa González la que envíe la terna para la vocalía faltante. Y de eso conversaba el exconsejero Augusto Verduga con su círculo cercano. Es cierto que Fantón y compañía están apurados para que sea Noboa quien envíe una de las ternas. La RC, en cambio, quiere que eso se demore para que sea Luisa quien envíe la terna. Se barajaban nombres, Andrés Arauz proponía uno, Verduga otros. Porfa, el objetivo es que Alejandra Vivanco conste en la terna del defensor para la judicatura. Hermano, yo tengo 2 perfiles idóneos para el CJ. Son amigos míos. Serían de lejos mucho mejores vocales que esa man. Santiago León y Freddy Briones son correístas a morir y conocen todos los problemas de la función judicial. Con uno de ellos mantuvo una conversación directa a través de una aplicación de mensajería cifrada. Le decía que prepare sus documentos, le ofrecía asesoría y le proponía tener los votos. Hermano, hay que movernos. Si presentamos bien la carpeta, estás dentro de la terna. Tenemos los votos para que seas designado. Te pido que te metas de cabeza en esto. Te voy a poner en contacto con una persona de RC que te va a orientar para la preparación de la carpeta. Son otras de las conversaciones reveladas en el caso Ligados, en el que también Fiscalía ha notificado a Andrés Arauz y Virgilio Hernández, figuras del correísmo, luego de que legisladores del oficialismo los denunciaran y Fiscalía decidiera incluirlos en el mismo proceso, mientras que continúan las diligencias. Al cierre de la semana se dispuso la transcripción de audios encontrados en los dispositivos de Augusto Verduga. Solo en uno de ellos habían más de 5.000 según Fiscalía.
Entre estos estaría el registro de reuniones del Buró Político del Movimiento Revolución Ciudadana. Carlos Acoto, Teleamazonas. Y estamos de regreso con más información, como lo habíamos anunciado antes del corte. El archivo de la Secretaría de la Administración Pública en Quito intentó ser atacado. Hasta el momento hay una persona detenida y las autoridades investigan cuál sería el trasfondo del incidente y las conexiones que tendría el presunto implicado. Así fue como quedaron varios elementos del Archivo Nacional ubicado dentro de las instalaciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, destruidos. Según las primeras investigaciones, un individuo habría ingresado a la entidad con el objetivo de atacar este lugar. No obstante, el rápido accionar de los uniformados y guardias de seguridad lo impidieron y neutralizaron al sujeto. Y entregarlo a las autoridades competentes. Deberíamos conocer en el transcurso de las próximas horas, sabemos que el señor está en flagrancia, deberíamos conocer en el transcurso de las próximas horas cuál fue el móvil de este señor al tratar de ingresar a incendiar el archivo de la Administración Pública. Entre los archivos que reposan en esta entidad están documentos de todas las instituciones públicas del Estado, archivos de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, declaraciones patrimoniales juramentadas de funcionarios anteriores y más. Las afectaciones que tenemos al momento, bueno, son un guardia lesionado que ya fue atendido, tenemos daños materiales, pero para tranquilidad de la ciudadanía, la información, la integridad de la documentación que reposa aquí en los archivos no se ha visto afectada. Por ahora, la Fiscalía inició con las diligencias respectivas para conocer cuál fue el motivo para ingresar a esta entidad gubernamental e intentar incendiar esta información. No obstante, desde el Gobierno Nacional, si bien ha condenado el atentado, enfatizaron en la importancia de proteger los archivos públicos considerados pilares fundamentales para la administración y la memoria histórica del país. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y el bloque de seguridad desplegó a 300 efectivos en Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. En el operativo estuvieron presentes los ministros de Interior y Defensa. Se convocaron en el destacamento que tiene Fuerzas Armadas en Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. Antes de salir el sol, uniformados ya esperaban el arribo de los ministros de Interior y Defensa este sábado por la mañana. Llegaron, hubo parte, honores y el pedido del ministro de Defensa de no bajar la guardia. Una vez más que en esta operación de todos ustedes, estamos aquí el día de hoy, el ministro de Defensa y el ministro del Interior, para demostrar ese apoyo en sus acciones. Que Dios nos bendiga y que tengamos éxito en la operación del día de hoy. De ahí salieron, recorrieron las calles de Sociovivienda y Monte Sinaí. Revisaron vehículos, documentos a varios ciudadanos e ingresaron a domicilios. Dijo el ministro de Defensa que la operación es clave porque esta es una zona caliente en la que dos facciones de los tiguerones se disputan territorio. Bloque de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía, realizando CAMEX, realizando intervenciones en las casas, intervenciones masivas, hacer sentir la presencia para poder controlar la violencia en todas estas áreas. Sin dar números, habló de una reducción de la violencia, aunque tan solo en ese distrito 22 personas fueron asesinadas semanas atrás. El ministro del Interior hacía un llamado a la confianza y advertía. Y por supuesto, nunca está de más a los grupos delictivos. Les vuelvo a decir, es momento que se rindan, porque si no, vamos atrás de ustedes. Hasta el cierre de esta edición no se reportaron detenciones ni la incautación de evidencia. Carlos Acoto, Teleamazonas. Y atención a la siguiente información. Una madre y su hijo que habrían sido secuestrados el pasado 14 de marzo en Durán fueron rescatados por la Policía Nacional tras allanamientos que dejaron como resultado 10 detenidos. Este video muestra el momento en el que más de una decena de sujetos disfrazados con uniformes similares a los del bloque de seguridad ingresaron a una urbanización privada en Durán y secuestraron a una madre y su hijo menor de edad el pasado viernes 14 de marzo en horas de la madrugada. Tras labores investigativas, 8 días después, la Unidad Antisecuestro y Extorsión con apoyo de la policía desplegaron un operativo para ubicar a las víctimas. Aproximadamente 15 sujetos vestidos con uniformes policiales y militares irrumpieron en la Ciudadela La Martina, ubicada en el Cantón Durán, para privar de la libertad y secuestrar a una ciudadana y a su hijo menor de edad,
llevándolos con rumbo desconocido. El día de hoy se logró la liberación de las personas secuestradas, aprehendiendo y teniendo como resultados 10 personas que han sido aprehendidas, con antecedentes 3 de ellas. Los sujetos aprehendidos serían parte de la banda Los Tiguerones, grupo considerado como terrorista mediante decreto. Entre las evidencias incautadas se encuentran 9 celulares, 3 vehículos y una motocicleta, 2 escopetas recortadas, municiones, así como cadenas utilizadas aparentemente para tener a las víctimas en cautiverio. La liberación se produjo en el sector de la isla Santa Rosa. Luego de la valoración médica, las víctimas fueron entregadas a sus familiares. De este reencuentro también participó el ministro del Interior del Ecuador. Paula Kuhn, Teleamazonas. Y en otro tema, este año 4 naciones sudamericanas elegirán nuevo presidente, incluyendo a Ecuador. Los resultados de los comicios reestructuran el mapa político en Latinoamérica, actualmente con tendencia de izquierda. Desde la derecha a la izquierda y viceversa, el péndulo político en Latinoamérica se sitúa de acuerdo a la valoración de los ciudadanos sobre sus gobernantes, que se refleja en cada elección presidencial. La aprobación o no dependerá de sus necesidades satisfechas, las promesas cumplidas y logros en general de los gobiernos, más allá de la ideología partidista. La politóloga Pamela Icaza sostiene que en la región más desigual del mundo es inevitable ir de un extremo a otro. Hace al votante, por así decirlo, tener una cierta dicotomía entre, tal vez hay ciertos candidatos de izquierda que tienden a ser más, a darme más garantías sociales, pero tal vez candidatos de derecha que me proponen una seguridad más fuerte, una mano más dura con respecto al Estado. Entonces creo que es esa dicotomía entre el votante y esa realidad distinta que vivimos los distintos niveles de la población en Latinoamérica lo que hace que busquemos derecha e izquierda tan fuertemente. Llegamos al primer cuarto de siglo con la izquierda, que se hace llamar progresista, dominando el mapa regional en México, Guatemala, Honduras, Cuba, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, Uruguay y Brasil. México eligió a la izquierdista Claudia Sheinbaum. Guatemala tiene a Bernardo Arévalo. La ex primera dama Xiomara Castro de Zelaya gobierna en Honduras. Daniel Ortega en Nicaragua. En Cuba gobierna Miguel Díaz-Canel. Colombia giró a la izquierda con el ex guerrillero Gustavo Petro. Nicolás Maduro se mantiene en la presidencia de Venezuela en medio de cuestionamientos sobre su legitimidad. En Brasil, Lula da Silva regresó al poder a sus 77 años. Bolivia tiene como presidente a Luis Arce. En Chile gobierna Gabriel Boric. Y el delfín de José Mujica, Yamandu Orsi, asumió el poder en Uruguay en marzo pasado. La derecha gobierna en Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador, Panamá, El Salvador y Costa Rica. ¡Vamos con todo lo que no se puede hacer! ¡Vamos! ¡Viva la libertad, carajo! A menudo comparado con Trump, Javier Milei gobierna Argentina desde el 2023. El presidente de Paraguay es Santiago Peña. En Perú, Dina Boluarte asumió el poder por sucesión constitucional. El presidente Daniel Noboa de Ecuador llegó al poder en el 2023 para completar el periodo de su antecesor, Guillermo Lasso. Panamá es gobernado por José Raúl Mulino, Nayib Bukele en El Salvador y en Costa Rica, Rodrigo Chávez. En cuanto a capitalizar esas acciones de sociales a favor en una parte política para capitalizar y que eso se transforme en votos, sí creo que la izquierda en ese sentido comunicacionalmente ha tenido mucho más ventaja que la derecha. La alternancia entre las dos tendencias se someterá a una nueva prueba este año con las elecciones presidenciales en Ecuador, Bolivia, Chile y Honduras. Las legislativas en Argentina serán una suerte de referéndum para el gobierno de Milei. Melania Quichimbo, Teleamazonas. Y ya está con nosotros María Fernanda Utreras para contarnos lo que ha sucedido en el mundo en esta semana. María Fernanda. Así es, bienvenidos. Empezamos contándoles que los astronautas que permanecieron varados en el espacio por más de 9 meses finalmente llegaron a la Tierra. La misión captó la atención mundial e incluso se convirtió en un punto de conflicto político. Veamos.
Este fue el momento en el que los dos astronautas de la NASA, Suni Williams y Butch Wilmore, salen de la nave espacial Crew Dragon de SpaceX tras llegar a la Tierra. La pareja permaneció varada en la Estación Espacial Internacional durante más de 9 meses después de que la Starliner de Boeing sufriera problemas de propulsión y quedara inservible para traerlos a casa. La nave espacial Crew Dragon de SpaceX, que transportaba a Butch Wilmore y a Suni Williams, junto con su compatriota estadounidense Nick Hague y el cosmonauta ruso Alexander Gorbunov, atravesó la atmósfera a toda velocidad antes de despegar los paracaídas para un suave amerizaje frente a la costa de Florida en Estados Unidos. Fue un desacoplamiento, reingreso y aterrizaje impecables. Bill Spech, gerente de integración de operaciones de la NASA, destacó el papel que cumplió Suni Williams durante esta estadía en el espacio. Suni logró el récord de la mayor cantidad de tiempo en caminatas espaciales por una mujer y la coloca en el 4º lugar en general en términos de tiempo al aire libre haciendo caminatas espaciales. Así finalizó una misión que capturó la atención mundial y se convirtió en un punto incluso de conflicto político. Ahora le contamos que la marca china de vehículos eléctricos de lujo Cerc presentó un sistema de conducción autónoma en un momento en el que los fabricantes nacionales de automóviles compiten por introducir vehículos con manos libres en las carreteras. Cerc G-Pilot utiliza inteligencia artificial para evitar obstáculos y localizar plazas de estacionamiento vacías. Una bicicleta eléctrica sin batería desarrollada cerca de Orleans, en Francia, aprovecha la energía del pedaleo para facilitar el ascenso de cuestas. Aquí le contamos más de su creador y su iniciativa que busca promover la movilidad ecológica. Esta es la novedosa bicicleta eléctrica sin batería, que utiliza la energía del pedaleo para reducir el esfuerzo en rutas más montañosas. Fue creada cerca de Orleans, en Francia, por Adrien Levrier, en su afán por avanzar hacia una vía más ecológica de movilidad suave. La bicicleta PipeUp optimiza la energía del ciclista, recuperándola y almacenándola en supercontenedores durante las rutas más fáciles. Luego la libera para proporcionar asistencia eléctrica de 250 vatios, igual que una bicicleta eléctrica convencional. Parece una bicicleta clásica como cualquier otra, pero se caracteriza por incorporar una tecnología única. La PipeUp es autónoma y se recarga mientras se conduce. Esto fue todo por hoy, pero les esperamos la próxima semana en Mundo Actual.